Hola, hola a todos, bienvenidos al Desborde. Estamos de regreso aquí. Hola mi querida, ¿cómo estás? Hola, mi querido Fabi, muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Quiénes hablamos? Hablamos Adrián Carvelo y Fabián Guzmán. Yo estoy muy bien, un poquito con frío en esta tarde lluviosa. ¿Tú cómo estás? igual, con frío y con bastante lluvia, pero motivada, motivada. Vamos con el episodio de hoy. Vamos a hablar sobre el duelo. Y vamos a hablar sobre el duelo en referencia pues a la pérdida física de un ser humano, amado, querido, cercano. Y lo vamos a hacer porque uno de ustedes, de nuestros oyentes, nos dejó el mensaje y la recomendación en Spotify. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Pueden dejar sus comentarios. Como pueden ver, los leemos. Entonces, Isabel Ibog en Spotify nos dejó sobre la responsabilidad de nuestras decisiones, respondiendo a uno de nuestros episodios. Incluso no decidir es una decisión y puede que sea la más costosa. Sobre qué es espiritualidad todavía no tengo una definición clara, pero creo que va por los lados de la certeza de la conexión entre todo y todos y del alcance o impacto de esa misma conexión. Y sobre un tema para el desborde, aquí es donde viene su recomendación, ella nos sugiere que hablemos de el duelo. Dice, ese va a estar heavy, pero no me lo perdería. Un placer oírlos. Gracias, Isabel Book. Y te hacemos caso. Vamos a hablar sobre el duelo. Entonces, Fabi, ¿cómo has atravesado tú el duelo? Bueno, como decía nuestra oyente, va a ser un tema heavy, porque sobre el duelo se puede decir mucho, pero la experiencia realmente es totalmente individual y particular. Bueno, ¿cómo he atravesado el duelo? Y me refiero concretamente al duelo de la muerte de mi mamá. Hace 16 años mi mamá fallece en un accidente de tránsito. En estos 16 años yo te podría decir que he atravesado por un montón de momentos, de situaciones, de etapas y demás. Pero lo primero que he podido hacer es que creo que lo que ha hecho la diferencia para vivir mi propio duelo y para seguir viviéndolo y seguir construyéndolo, al menos han sido como dos factores. Uno, el sentirme acompañado, especialmente en la primera etapa, o sea, cuando ocurre el fallecimiento. Porque sí o sí, las personas que vivimos un duelo por fallecimiento de un ser querido, en algún momento nos tenemos que enfrentar a la experiencia como de la soledad, como enfrentarnos a la realidad, ¿sí? En el caso mío, por ejemplo, fue un accidente, o sea, no fue algo que se tenía contemplado, no fue una enfermedad, no fue una enfermedad crónica. Y dos, eh, cómo, cómo ir haciéndome cargo de mí mismo. Y como te decía hace un momentico, cómo seguir eligiéndome yo, a pesar de lo que significa esa experiencia para mí. Entonces, el duelo, el duelo se refiere al dolor de la pérdida, o sea, al dolor de, de que la persona ya no está, de que en este plano, o sea, físicamente no va a estar. Y eso es como que se le remueve a uno absolutamente todo. Yo sentía en esa primera etapa, sobre todo en esas primeras semanas, como si realmente el piso se me hubiese movido. O sea, se me acabó el piso, ni siquiera fue que el piso se me movió, es que no tenía piso. Yo sentía que no tenía piso y yo creo que eso también es un efecto del dolor del momento, de la primera respuesta. Pero que con el tiempo, con los días, con las semanas, con los años, porque también tengo que decirlo, estoy diciendo esto, es la primera vez que hablo en público sobre el duelo, lo estoy diciendo 16 años después del fallecimiento de mi mamá. Entonces, de alguna forma he tenido cierto tiempo para ir procesando lo que esto ha significado en mí. En tu experiencia, mi querida, ¿cómo has atravesado el duelo, si de pronto de alguien en particular o los diferentes duelos que tú hayas atravesado? Bueno, lo primero es que en efecto ahora soy consciente de que atravieso el duelo, ¿sí? Digamos que la primera pérdida física trascendental en mi vida fue la de mi abuelo paterno
hace choporrocientos años, un montón. Y para mí fue terrible, eso para mí fue, mejor dicho, se me cayó el mundo, la vida, todo se me transformó. Y era porque yo no tenía las herramientas con las que cuento hoy día, ¿sí? Entonces, hace un momento también hablábamos, el año pasado murió mi abuelo materno, murió un primo, y fue el uno detrás del otro, pero yo a los meses, pues seguí, a los meses no, al día siguiente, pues yo seguí con mi vida, con la tristeza de la pérdida de ellos, pero seguí con mi vida y con la muerte por, por la que, no por la que atravesé, la muerte más reciente que me tocó experimentar, la pérdida más reciente que me tocó experimentar, me ha ayudado a darme cuenta también de que yo ahora tengo herramientas para entender que lo que hay que hacer con una pérdida, o al menos para mí, ¿no? Es atravesarlo. No es como que tu vida se detiene y dejas de vivir porque otra persona no está. Y vuelvo y repito, y como siempre decimos en estos episodios, son nuestros casos, ¿no? Y que la vida sigue y que no necesariamente tiene que seguir con un dolor constante a diario, a cada minuto. Entonces, para mí lo más trascendental ha sido entender que se atraviesa, que el duelo se atraviesa. No es un lago en el que me estoy ahogando paso a paso, minuto a minuto. Entonces, para mí ha sido eso. Ha sido tremendo entender que el duelo es algo que yo tengo que atravesar. No dejar que me sobrepase, que me ahogue y que me termine matando en vida a mí también, por ejemplo, ¿no? Fíjate que a propósito de eso que dices, cuando uno empieza a experimentar, por ejemplo, en ese momento puntual, pues todo esto que nosotros podemos decir aquí, en ese momento no es tan claro, porque el dolor de la pérdida primero es natural, o sea, eso es lo que debería pasar, ¿sí? Y segundo, como la misma experiencia del dolor tiende como a ¿cómo se dice? Como a enceguecernos, como que nos atrapa, eso, pone como un velo. Pero eso de que la vida continúa, a pesar de que nosotros no lo veamos en el momento, la vida sí se impone. Y al día siguiente del fallecimiento de la persona o del sepelio de la persona, uno se enfrenta a que la vida continúa. Mira, yo me acuerdo que cuando mi mami fallece, a los 8 días fueron los carnavales en Barranquilla ese año. Y entonces yo estaba con 8 días apenas de algo que había pasado de la nada, pero toda la ciudad estaba en otra cosa. O sea, la vida continúa. Y eso, a pesar de que en el momento a uno lo desconcierta, mejor dicho, lo descoloca, ciertamente la vida es totalmente sabia y lo va a uno conduciendo también a darse cuenta de que o te metes en el flujo natural de la vida o te resistes y bueno, empiezan a pasar otro tipo de cosas, pero como dejar fluir. Y lo otro que también quiero aprovechar es que decías sobre las herramientas, claro. Yo hoy de pronto, 16 años después, digo yo, wow, qué fuerte haberlo tenido que vivir. Obvio tanto para ella como para nosotros, para la familia. Hoy, 16 años después, lógicamente que tengo otro tipo de herramientas, otro tipo de aprendizaje, otro tipo de experiencias en la vida, pero que eso, como te lo conversaba hace un momentico, no me haga, primero, creer que hay un tipo de superioridad en mí, porque tengo más o menos herramientas de vida, y que lo humano es sentir. O sea, yo te decía ahorita, si me duele perder un objeto valioso, si me duele perder una oportunidad, si me duele se me perdió un reloj, perdí a mi mascota, es decir, si esas cosas duelen porque la vida es así, porque estamos vivos, porque somos sensitivos, ¿cómo no me debe doler la muerte de un familiar? O sea, de un ser amado, un ser cercano, de alguien que tiene un vínculo totalmente profundo conmigo, ¿sí? Entonces, el duelo se atraviesa. El asunto es cómo lo empezamos a atravesar. O sea, sobre todo yo pienso siempre en el momento cero.
En el primer momento, mira, a mí la gente me decía, yo recuerdo mucho, yo estaba como en shock, yo estaba como en punto suspensivo me sentía yo. Y yo recuerdo que una de las cosas que la gente más me decía, que puede sonar como muy cliché, y que en ese momento, a pesar de todo, a mí me sonaba cliché, era, hay que aceptar la voluntad de Dios. Y yo en mi intuición y en mi dolor y en todo, yo decía, voluntad de Dios. Pero aquí yo creo que esto no va por aquí. Esto no va por aquí porque no. Entonces, a propósito de eso, y este episodio también queremos que sea como un espacio para hablarle no solamente a las personas que estén empezando un duelo, sino a las personas que están alrededor. Y es que tenemos que ser muy empáticos con la persona que está en el duelo. No porque yo te lo diga, no porque yo te diga siéntete mejor, te vas a sentir mejor. O no porque yo te diga, por ejemplo, otra cosa que me decían es que hay que ser fuerte. Y yo después comprendí que no hay que ser fuerte. Hay que derrumbarse, hay que llorar, hay que pelearse con el que haya que pelearse. O sea, eso es súper saludable para lo que va a venir después, en las diferentes etapas y en las diferentes... Sí, yo siento, por ejemplo, que yo me contuve mucho. Y me contuve porque en ese momento yo empecé a pensar cómo se lo vamos a decir a mi abuela, cómo vamos a hacer esto. Yo me puse como en la tarea de que el que organiza, el que no sé qué. Pero eso marca la diferencia. Hay que tener mucho cuidado con esas primeras palabras que se le dicen a las personas que están en duelo. Una que yo diría, por favor no se lo digan, es no tienes que ser fuerte. Siente. O sea, tú mereces llorar a tu ser querido, sobre todo en ese momento. No te estoy diciendo que 20, 30, 40, 80 años después sigas con el mismo dolor. O sea, sigas reavivando el dolor. Pero en ese momento, esos primeros, esas primeras 24 horas son, a mi modo de verlo, en mi experiencia, son claves para, para saber cómo se puede desarrollar esa vivencia y esa construcción del duelo de ahí en adelante. Yo creo que la clave está también en eso que tú dijiste ahorita, el después. Y es también tener presente que hay un después, ¿sí? Y en el momento en el que muere la persona son muchos cuestionamientos, muchas emociones, muchas rabias, son muchas cosas pasando, pero ahora que tú hablabas de las personas que nos acompañan cuando estamos atravesando esta situación, creo que es clave también entender que lo que está sintiendo la otra persona es total y absolutamente particular, es individual y no tenemos manera de entender lo que esa persona está atravesando. Y estamos para acompañar a la persona, ¿no? Digamos que, o sea, no hay como una receta, un paso a paso, una fórmula para decir voy a hacer esto y esto y esto para que tú te sientas mejor, pero entender tanto el que está viviendo el duelo como el que te acompaña a vivirlo, que hay un después. Porque es eso, o sea, mira, desde el budismo ellos lo simplifican mucho y lo ponen como el dolor que sentimos con la muerte de alguien es porque nos apegamos. Pero es que desde que nacemos somos conscientes o deberíamos ser conscientes de que esa persona va a morir. Es lo natural, eso tiene que pasar. Si pasa de manera natural o no, si pasa de manera accidentada o no, y hablo como desde la perspectiva que dan desde el budismo, es indiferente, porque sabemos que eso va a pasar. Y cuando digo es indiferente, no es como que no te tiene que doler ni nada por el estilo, no. Es partir de la conciencia de que todos, como diría una de mis ex jefas, vamos a morir, ¿sí? Para morir solo hace falta estar vivo, diría Luisa Teresa Arenas Salas. Entonces, es demasiado simple, sí lo es, pero yo creo que eso nos puede ayudar como a intentar empezar a mirar desde una perspectiva distinta. Eso va a llegar en el momento que tenga que llegarle a la persona dentro del duelo, pero yo vuelvo e insisto, creo que la clave es esa, hay un después, y que el duelo no debería durarte toda la vida, ¿sí? Es decir, el dolor, el sufrimiento quizás no sea sano que nos dure toda la vida, sino transformarlo, ¿sí? Y como, ¿qué podemos aprender de la experiencia? No de la muerte o como no filosofar tan adentro, que por supuesto también lo podemos hacer, pero ¿qué podemos aprender de esta experiencia que estoy atravesando? ¿Sí? Entonces digamos, por ejemplo, cuando mi abuelo murió, mi abuelo paterno, para mí fue tan duro
que yo dije en algún punto, ok, yo no puedo seguir toda la vida así. ¿Qué voy a hacer para cambiar esto? ¿Sí? Y así sucesivamente con cada duelo que he venido atravesando. ¿Sí? Yo afortunadamente no he pasado por un dolor tan intenso como la pérdida de mi mamá o de mi papá, pero en cada duelo pues he aprendido a hacerme la pregunta. ¿Qué voy a sacar de esta experiencia del duelo? ¿Cómo la atravieso y cómo salgo de aquí? Fíjate que tú decías en esto de cómo, sí, cómo hacer algo con lo que me está pasando. Y si hay algo que de pronto con los años también he ido como comprendiendo de esta experiencia de duelo, es uno, que yo me enfrenté al hecho de que la vida es frágil. O sea, de pronto los hijos vemos a los papás y teóricamente sabemos que todos vamos a morir y que ellos van a morir y esto, pero bajo las circunstancias, en mi caso, fue un poquito más como retador. Entonces yo me enfrenté a que la vida es frágil. Y eso a mí, si bien al principio me generó un poquitico de temor, de miedo, de como de parálisis, después yo empecé a ver que, pues que en nombre de ese dolor, en nombre de esa pérdida, o en nombre de la memoria de mi mamá, yo tenía que continuar con mi vida, o sea, pero con mi vida, no con la vida que yo creo que ella quería para mí, o con la vida que ella me dijo que algún día soñó para mí, no, sino que al darme cuenta que la vida es frágil, lo que empecé a comprender fue que, bueno, ya te diste cuenta que la vida es frágil, porque mi mamá estaba sana, mi mamá no tenía ninguna enfermedad, o sea, era una mujer joven, falleció, le faltaban 2 meses para cumplir 56 años. Entonces, eso a mí me hizo fue como golpearme contra una pared y decir, si la vida es así de frágil, porque te visitó a través de la muerte de tu mamá, entonces empieza a asumir tu vida y empieza a tratar de ser como más consecuente con lo que tú sueñas, Fabián, con lo que tú quieres. O sea, de pronto eso ha sido parte de mi camino. De hecho, a mi familia yo siempre le he dicho, creo que la mejor forma de honrarla a ella es siendo felices nosotros, o sea, haciendo lo que queremos hacer, buscando lo que queremos hallar, apostándole a las metas, a los sueños que nosotros queremos, no lo que ella quería, ¿sí? Sino lo que nosotros queremos. Y a propósito de esto de lo que va pasando en ese primer momento, tú me hiciste recordar algo y es que, mira, mi mamá desde que yo era muy pequeño siempre me estuvo diciendo, cuando yo me muera, si yo me llego a morir y tú estás pequeño, tienes que hablar con fulanito de tal y fulanita de tal. Y si bien es cierto, en el caso mío ella me lo fue como insinuando, nosotros vivimos en una cultura donde todavía hay mucho tabú sobre la muerte. Y eso también va marcando como nuestras relaciones. Pienso que de pronto el apegarse, a mi modo de ver, un apego seguro, tendría que ver también con el tema de los vínculos. Porque, mira, yo en mi trabajo diariamente, yo he aprendido de los niños, de los más pequeños, que por ejemplo, la muerte de una mascota para ellos es muy significativa. Y no solamente para un niño, para una persona. Entonces uno dice, claro, eso, ¿qué es lo que marca que eso sea significativo? El vínculo. Entonces, de pronto, en ese proceso, decirle a una persona que está empezando un duelo, sé fuerte o hay que seguir adelante o que la vida, esto es voluntad de Dios, uno dice, espérate, es que hay un vínculo que se le acaba de romper. Aparentemente, hay un vínculo que se acaba de trocar, o sea, hay un vínculo que acaba de padecer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en esa experiencia, seguir adelante, sí, seguir adelante. Si no lo aprendemos a la primera, la vida nos lo dice. Es más, nos lo dice inmediatamente. Mira, yo te decía ahorita, fuera de micrófono, que por lo menos los 3 primeros meses después de la muerte de mi mamá, yo sentía un conflicto con el hecho natural de sentir hambre, por ejemplo. Yo sentía que sentir hambre no era consecuente con lo que yo estaba viviendo. O sea, que a propósito de que mi mamá ya había fallecido, yo tenía que, mejor dicho, dejar de sentir cosas tan naturales como sentir hambre.
y la vida le va diciendo a uno, vamos a seguir. O sea, esto sigue, esto no ha parado. La persona trascendió, la persona terminó su viaje en este plano. Te duele, te duele hasta los huesos, pero hay que seguir. Sí, de hecho me hiciste pensar en que el que está viviendo el duelo, o digamos yo que estoy viviendo el duelo, digo, es importante también establecer mis propios límites. O sea, qué quiero escuchar y qué no, reconociendo qué es para y por mi bien y qué no. Es decir, o sea, no es como que quiero escuchar esto, entonces dime esto y yo voy y te lo digo. No, no se trata de eso, sino de que, a ver, en los contextos, por ejemplo, de los velorios, siempre pasan cosas muy locas y muy graciosas, porque son contextos para los que nadie nos prepara y no sé por qué. Y uno puede decir cualquier estupidez, ¿no? Ay, casi me mato yo también, por ejemplo. Ajá. Sí, que me estoy cayendo y digo algo como eso. Pero me refiero a, mira, si yo sé que no quiero ser fuerte en nada, porque no tengo por qué, porque no me da la gana, porque me supera, porque es algo muy grande, y yo estoy entendiendo que tú no me estás entendiendo a mí, yo tengo todo el derecho de decírtelo. Uh-huh. Mira, no, la verdad, te agradezco y entiendo el lugar desde donde me lo estás diciendo, pero no me pidas que sea fuerte. Claro. No voy a ser fuerte, o sea, no puedo en este momento, no tengo cómo, y está bien no serlo. Total. ¿Sí? O mira, no me hables de Dios en este momento, no lo metas en este momento porque no quiero caer en esa conversación. Y eso es perfectamente válido, como que uno también establezca, mira, esto sí y esto no. No por complacerme a mí, sino porque lo que yo estoy atravesando es muy difícil. Y yo sé que tú no lo entiendes, pero yo no estoy en una posición de entenderte a ti, que eres el externo. El externo sí está en la posición de tratar de entenderme a mí, partiendo de la base de que no tiene ni idea de qué es lo que yo estoy sintiendo. Entonces sí, si yo tengo la capacidad de decir, bueno, está bien, porque recibo tu cariño, pero estuvo tenaz lo que me dijiste. Coño, tú también puedes hacer el esfuerzo y decir lo básico, o no digas nada. Claro. ¿Sí? Pero para el círculo cercano, creo que es perfectamente, es más, creo que es necesario, es clave que nos digamos, de esto sí quiero hablar, esto sí lo quiero escuchar, esto no. ¿Sí? O simplemente escucharte. Creo que eso es clave porque son momentos complicados, ¿sí? Y acompañar a quien lo está atravesando es para mí es escuchar, es estar ahí y ya, o sea, y no hay más, y estar ahí como puedo. Digamos, para mi hermana y para mí cuando murió nuestro primo fue tenaz porque no sabíamos cómo acompañar en la distancia. ¿Cómo hacemos eso? No sé hacerlo. Bueno, y nos tocó aprender. ¿Qué íbamos a hacer? Pero yo recuerdo también perfectamente que tú llegaste a este apartamento, tocaste el timbre y nos cocinaste para todo el día. Porque sabías que nosotras no teníamos la habilidad, o sea, no estábamos para eso. Entonces creo que va muy de la mano con uno, el que está atravesando el duelo, establecer el límite, y el que está acompañando a entender que no tiene ni idea por lo que está pasando en la otra persona. Total. Y de pronto para ir cerrando este episodio, porque estamos haciendo el esfuerzo de hacerlos un poquito más cortos. En esta última parte vamos a centrarnos un poquitico en estas personas, en los externos. Me gusta como tú lo dices, en los externos. Incluso puede pasar de que esos externos sí son personas muy allegadas también, lógicamente, y que también están de una u otra forma atravesando el duelo a través del doliente, ¿cierto? Pero a mí se me ocurría, escuchándote y pensando también en mi proceso y en las personas que me acompañaron, por lo menos 3 cositas para todas las personas que nos estén escuchando y que estén cerca de alguien que está atravesando un duelo. Yo les invitaría, 1, quien acompaña tiene que ser un poquito empático, que era lo que tú decías. Yo digo un poquito, pero es que tiene que ser empático, ¿sí? 2, quien acompaña puede contribuir mucho en la dimensión del cuidado del doliente, o sea, del que está en el duelo, el cuidado. O sea, por ejemplo, tú mencionaste ese ejemplo de lo que me acabas de decir cuando murió tu primo. Pues bueno, listo, yo pude venir, cociné, porque cocinar no es una prioridad para el que está doliente. Alimentarse no es una prioridad. Ir a pagar los servicios no es una prioridad. O sea, las cosas cotidianas de la vida no son una prioridad. Entonces, las personas que están alrededor pueden
ayudar en eso. Mira, yo me acuerdo que cuando, como te decía y como les decía a ustedes hace un momento, a los 8 días de fallecer mi mamá fallece un domingo, y al domingo siguiente ya los carnavales. Yo recuerdo mucho que mi amigo Osiris con 2 amigos más me invitaron a almorzar ese domingo para sacarme de la ciudad, y me llevaron a una finca y allá hicimos el almuerzo. Es decir, porque sabían lo que significaba estar 8 días en un duelo apenas, los primeros 8 días, en medio de una ciudad que está toda en fiesta. Entonces, ese tipo de cosas también es importante que las personas que están alrededor puedan ayudar. Es decir, ¿cómo puedo colaborar? En lugar de decirle cualquier babosada a la persona, puedo brindarle a la persona un escenario, ofrecerle a la persona un escenario donde la persona se sienta cuidada. Desde las cosas más básicas como eso, ¿sí? Yo me quedo esta noche acá, no tenemos que hablar nada, pero si quieres me puedo quedar acá. Ah, no, mira, si quieres acompáñame al banco, o si quieres, ¿por qué no me ayudas en esto? O ¿por qué no me ayudas en lo otro? ¿Sí? Y lo tercero que también quiero de pronto como invitarlos es a que, bueno, tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, y es los que están alrededor tienen más posibilidades de enfocarse en las necesidades del doliente. ¿Sí? Entonces, Sí, las que el doliente no ve. las que él no ve, exacto, las que el dolor no le deja ver en ese momento porque no, es que no es el momento para eso, ¿sí? Y obviamente que para todas las personas que estén en su proceso de duelo, más que una recomendación, es un deseo muy, muy desde el alma, y es, ojalá no se queden solitos atravesando y viviendo estas primeras etapas del duelo, que haya personas bonitas alrededor de ustedes, personas que con la sola presencia, como tú dijiste, puedan acompañar. Es que no te voy a no te puedo solucionar nada. Yo no te puedo traer de vuelta a tu ser querido. Pero lo que de pronto puedo hacer es acompañarte con la presencia. Eso también podría ser algo. Y obviamente que nunca descartar a los profesionales del área de la salud mental. Uno, y a todas las redes de apoyo. No, eso, o sea, totalmente de acuerdo. Las redes de apoyo son trascendentales, sea familiar, sea de amistad, y los profesionales, como siempre decimos. Sí, o sea, los encargados de. Que ellos sí son encargados, porque además les estamos pagando por ese servicio. Claro. La red de apoyo no está encargada de nada. Claro. Eso es como un voluntariado. Claro. Pero todo eso es importante, definitivamente. Pero fíjate tú que en medio de eso, por ejemplo, hoy por hoy es más común que encontremos, que podamos incluir en nuestras redes de apoyo instituciones, ¿sí? Grupos, colectivos, ¿sí? Que de pronto en el momento dado uno no sabe a quién dirigirse, y hay grupos, colectivos, comunidades, instituciones que se han ido especializando como en temas muy específicos, y uno dice, oye, mira, tengo este referente, y es obvio. Puede que de pronto no lo tenga contemplado, pero en las redes de apoyo también es muy chévere y es muy significativo incluir tanto a las personas cercanas, a la familia, como a esos referentes que de alguna u otra forma también se especializan y pueden brindarnos, de pronto no la ayuda completa, pero sí una orientación, ¿sí? Entonces, eso sería también muy, muy bonito, y dejar que la persona atraviese su dolor. O sea, no tenemos que explicarle a la persona, ni la persona tampoco nos tiene que explicar qué significa esa pérdida, ese fallecimiento para él o para ella. Estamos atravesando también nuestro propio camino aquí en el desborde, y como siempre nosotros deseamos que lo que nosotros compartimos aquí, aun cuando es simplemente nuestra perspectiva, pueda también ser como una lucecita para lo que cada uno está compartiendo. Así que no olviden dejarnos sus comentarios, tanto en Spotify como en YouTube. Y si en algún momento pues estás atravesando un duelo, no sabes en este momento qué más hacer, pues bueno, ojalá puedas tocar las puertas necesarias, hallar la ayuda necesaria, y las personas externas, como tú dices, si también ven que hay alguien cercano viviendo un duelo, pues no duden de pronto en ofrecer su presencia. Recuerden que nos pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube como El Desborde, y a nosotros en
oralo.co. Y @ ya se me olvidó el mío, mira tú, Lecleja vuelve a ti. Le mandamos un abrazo gigante y bueno, un abrazo desde el alma y un abrazo sobre todo de consolación. Chaito, se cuidan. Bye bye.